Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Hoy hemos visto unas subidas muy importantes en el IBEX 35, pero nos queda alguna duda ya que el volumen, aunque ha sido un poquito más alto que el que veíamos en anteriores sesiones, quizás no ha sido lo suficientemente alto para la fortísima subida que hemos visto. Pero bueno, puede ser el primer paso para poner fin a las caídas, aunque ya comentamos que de momento no debemos lanzar las campanas al vuelo porque podría ser todavía el rebote que venimos experimentando desde hace unas semanas atrás, y esto no significa que volvamos a máximos, así que mucho cuidado porque aunque ahora parezca que se temblan un poquito las cosas con el tema de Rusia y Ucrania, no quiere decir que la situación económica sea la idílica, así que mucho cuidado porque esto puede ser la euforia de esa calma que quizás parece que puede llegar, pero no significa que las economías estén totalmente bollantes. Hoy vamos a analizar las tres acciones del sector bancario. ¿Y por qué? Pues porque ha sido el principal sector que ha tirado del IBEX 35 y es donde hemos visto las subidas más importantes, y de ahí la fortísima subida que hemos visto en el IBEX 35. Vamos a analizar el Sabadell, al BBVA y el Banco Santander. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es el Banco Sabadell. Ya veníamos viendo cómo después de ese primer impulso importante se chocaba contra la zona de resistencia a los 0,78. Ya comentamos en anterior análisis técnicos que una zona muy importante porque una anterior zona de soporte y ahora pues podría actuar como resistencia, y así ha acabado siendo. Actuó como resistencia, la cotización muy bien lo hizo y se apoyó sobre la media móvil de 70 sesiones, que era lo que se necesitaba para marcar un nuevo impulso alcista, y al final pues es lo que hemos acabado viendo. Y bien, ¿hasta dónde podría dirigirse ahora la cotización? Pues si os fijáis, el gap que estoy marcando podría ser el objetivo de este impulso actual. Más allá de esta zona, mucho cuidado porque puede que no le queden pilas suficientes. ¿Y por qué pensamos esto? Pues fijaros en el volumen que hemos visto en la sesión de hoy. Sí que es verdad que ha sido un volumen importante, pero no tanto para la fortísima subida que hemos visto, y esta tónica la vamos a ver también en el resto de las acciones que vamos a analizar hoy. Por lo tanto, ahora, ¿cómo decimos? ¿Qué vamos a esperar? Pues que continúe hasta la zona del gap, y en esta zona vamos a tener que vigilarla muy de cerca porque en esta zona, como el volumen no sea muy alto, es probable que se acabe dando la vuelta de nuevo. Y ahora es cuando deberíamos probar si, cuando veamos esa vuelta, si se apoya sobre los 0,78, actúan como soporte, es decir, va ganando peldaño a peldaño en la tendencia alcista. Así que vamos a tener que vigilarla muy de cerca en el momento que, como decimos, cierre ese gap. Si por el contrario pierde la zona de los 0,78, pues de nuevo podría tener la media móvil de 70 sesiones para dar continuidad a la tendencia alcista. Pero como decimos, no debemos lanzar las campanas al vuelo porque el volumen no nos ha de ser demasiado optimistas de momento. Lo mejor de la sesión de hoy, pues que hemos visto un cierre prácticamente en máximos, es lo que nos hace pensar que podría continuar al alza las siguientes sesiones. La siguiente de las acciones es el BBVA. Al igual que veíamos en el Sabadell, veíamos un impulso muy importante, pero en este caso chocaba contra la media móvil de 70 sesiones. Veíamos cómo corregía la zona de los 5,15, 5,20, donde tenía una zona de soporte, porque anteriormente había sido de resistencia, y desde esta zona ha marcado un nuevo impulso. ¿Y hasta dónde? Pues igual que nos pasaba con el Sabadell, parece que pone la directa hasta el gap que tiene pendiente desde febrero de este año. Y sí que es verdad que la cotización en este caso no ha cerrado prácticamente en máximos, pero ha quedado muy cerquita y de hecho ha quedado dentro del gap. ¿Qué nos hace pensar esto? Pues que bueno, quizás las siguientes sesiones pues también podamos ver un nuevo impulso para cerrar el gap, es decir, por la inercia que ha tenido en la sesión de hoy, quizás intente cerrar este gap, pero cuidado porque al igual que veíamos con el Sabadell, el volumen no ha sido excesivamente alto, y es que hemos visto una subida de casi el 7% en una blue chip, y para ver una subida del 7% casi en una blue chip y que tengamos un volumen prácticamente medio del que veníamos viendo anteriormente, pues esto significa que sí, que hemos visto una subida muy importante, pero que quizás no tenga mucho más recorrido el alza si no entra con fuerza el volumen. De momento, como decimos, vamos a ser optimistas, vamos a pensar en que cierra este gap, y si vemos una corrección, pues será muy importante que se mantenga sobre la media móvil de 70 sesiones para dar esa continuidad al alza, como ya lo hizo anteriormente en la subida. En el caso de que veamos una corrección y no se mantenga sobre la media móvil de 70 sesiones, pues cuidado porque podría ser una clara señal de debilidad, de que no puede mantenerse el alza y podríamos volver a ver caídas muy importantes. Así que cuidado porque las subidas que estamos viendo quizás podrían ser unas subidas trampas acompañadas con poquito volumen y que haga pensar a los inversores que después de que llega la calma vamos a volver a máximos, y esto no acabe siendo así y al final nos quede atrapados de nuevo.
Y la última de las acciones que vamos a analizar es el Banco Santander. Y la situación, pues igual que pasaba con Sabadell y con BBVA, pues ha sido muy parecida. Vimos un rebote muy importante desde los mínimos que marcó en marzo y vimos cómo se mantuvo sobre las medias de 70 y 200 sesiones. Era clave que se mantuviese sobre esta zona para ver, como decíamos en el Sabadell también, un nuevo impulso alcista. Y bien, es lo que hemos acabado viendo. ¿Y qué ha conseguido? Pues también tenía pendiente un gap por cerrar en las caídas que veíamos en el mes de febrero. Pues bien, hoy lo ha conseguido cerrar. Y de hecho, quizás el cierre del Santander sea el mejor de todos los que hemos visto. No ha quedado tan cerquita de máximos como el Sabadell, pero sí que es verdad que ha cerrado por encima de la zona del gap y también por encima de la zona de los 3,24, que podría ser una zona interesante de soporte, aunque en principio podría ser de resistencia. Por lo tanto, ahora sí que es verdad que tendría más margen de quizás ver nuevas subidas y apoyarse sobre esta zona, es decir, ya se apoyaría por encima de la zona del gap, es decir, las otras acciones tenemos el objetivo de cerrar el gap y luego si vemos una corrección apoyarse sobre la media 70, pero en el caso de Santander, como ha cerrado ya por encima del gap, quizás si se mantiene al alza, ya no volvería por debajo de la zona del gap si quiere mantenerse al alza en el medio o largo plazo. Si por el contrario vemos que vuelve a la zona del gap y acaba apoyándose en la media de 70, pues cuidado porque si después de esta subida que ha conseguido superar el gap, mantenerse por encima, vuelve a caer a la zona de la media de 70 sesiones, pues podría ser una clara señal de debilidad en el gráfico. Y de hecho, si nos fijamos, cuidado, porque tiene todavía un gap sin cerrar que dejó en el mes de marzo. Por lo tanto, cuidado, porque todavía este gap que estoy señalando en el gráfico podría estar pendiente de cerrarse y podría acabar volviendo hasta esta zona. Sí que es verdad que quizás en la cotización del Santander hemos visto un volumen mayor al que sí que veíamos las anteriores sesiones, pero tampoco nada fuera de lo normal. Es decir, si vemos otras sesiones en la subida, fue bastante parecido al que hemos visto en la sesión de hoy para ver casi una subida del 6%. De hecho, cuando ha llegado a máximos de la sesión se encontraba por encima de ese 6%. Así que nos deja un sabor agridulce las subidas de hoy, porque sí que es verdad que han sido muy buenas. El IBEX 35 ha tirado muy bien, ha cerrado también prácticamente máximos, pero también si os fijáis en el IBEX 35 el volumen ha sido un poquito más alto de la media, pero solo un poquito más alto de la media. Por lo tanto, no podemos ser demasiado optimistas. ¿Y cómo se confirma todo esto? Pues viendo que las siguientes sesiones vemos nuevas subidas acompañadas de volumen. Es decir, no hace falta que veamos subidas tan importantes como la de hoy. Es decir, con que veamos subidas un poquito más pequeñas, pero acompañadas con bastante volumen, sería muy buena señal, porque eso significa que la demanda está con fuerza y que quiere mantenerse al alza. Y sería la única forma de dar continuidad ahora a las cotizaciones del IBEX 35, en este caso el sector bancario, y volver a marcar los máximos anuales que veíamos hace apenas unos meses. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Como os digo todos los días, lo que hemos visto en este vídeo no son recomendaciones de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos veremos mañana de nuevo con 3 análisis técnicos y hasta entonces espero que tengáis muy buen día.